días, hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy es, como siempre, una hermosa mañana para poder acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios a través de su palabra precisamente revelada. Y en este estudio, que la idea que tengo hoy con ustedes es compartir un poco, ¿no?, de todo lo que el Señor nos ha dejado a la mano para entender mejor cuál es su plan para con nosotros. Y el tema de hoy tiene que ver, como tal vez lo pudieron visualizar en la lectura, en especial con lo que tiene que ser las pruebas, ¿sí?, las dificultades, las situaciones que vivimos diariamente, que en muchas son difíciles, son un poco complejas de confrontar, de llevar, de resolver, pero que de alguna manera Dios mismo las dejó en el plan de salvación para precisamente edificarnos, para irnos moldeando al carácter de Cristo, ¿sí? Así que, bien, ¿cuántos de nosotros tal vez nos estemos preparando en estos tiempos para lo que son las pruebas finales, ¿no? Muchos que tal vez están cursando alguna materia, están en el colegio, en la universidad, seguramente se deben estar preparando para lo que se viene ahora, que son los finales, ¿no? Si es que ya no están empezando con todo ese tema. Y de alguna manera sabemos que se acerca la prueba y nos vamos preparando para ella, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba sin previo aviso? Que es lo que precisamente hoy queremos tratar de visualizar en cuanto a nuestra vida espiritual, nuestra vida personal y nuestra vida como cristianos, entendiendo que el Señor prueba nuestra fe. Eso fue lo que pudimos leer, ¿no?, en Primera de Pedro. Así que me gustaría que me acompañaran con sus Biblias y nuevamente nos acercáramos a la lectura que tuvimos al inicio de la reunión. Y estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar viendo lo que es desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Así que por favor, acompáñenme, ya saben, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerles en la versión Nueva Biblia de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Y bueno, dentro de nuestra vida cotidiana, ¿a quién le gusta como tal enfrentarse a esas pruebas? En especial las que llegan sin previo aviso, especial aquellas que sin darnos cuenta las tenemos frente a nosotros y que tal vez en muchos casos no sabemos cómo obrar. Y ese preciso obrar es lo que nos va a ayudar a poder solventar la situación y enfrentarla y salir lo mejor librado, de acuerdo, por supuesto, a la capacitación que nosotros tengamos hablando en términos espirituales. Lo que queremos hoy es dar a entender que necesitamos ser probados y que vamos a ser probados. Ya sea que ahora cada uno de nosotros esté pasando por una situación difícil, compleja, de la que tal vez no ve solución, escapatoria, no ve la manera en que se pueda resolver. Y si no lo estás, créeme que vas a llegar a ese momento. Porque es algo que el Señor mismo ha dejado como promesa para nosotros. Y buscando precisamente ese bien espiritual nuestro. Él no lo hace porque sea un Dios, de alguna manera podríamos así decirlo, caprichoso, que quiere ocupar su tiempo
y ponernos pruebas en el camino para ver qué sucede. Él lo que busca a través de esa evaluación, de esas pruebas que pone en nosotros, es precisamente para ir formando a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos poner en práctica todo lo que aprendemos en la palabra de Dios. Bueno, hace poco estuvimos felicitando a los chicos que se han esforzado durante un año para leer toda la Biblia. Es bastante conocimiento, son muchos libros, hay mucha información, historias, ¿no?, importantes, teología, conceptos, ideas que nos ayudan a entender quién es Dios. Ahora, después de haber leído todos esos 66 libros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida? Y es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros, todo ese conocimiento que venimos adquiriendo no solo en nuestra lectura diaria en nuestras casas, en nuestro devocional, en nuestro estudio personal, sino también acá, en esos espacios, ya sea los domingos, ya sea con los grupos de hogar en la semana. La idea es que ese conocimiento demos forma y empezamos a ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a resolver la prueba en el momento que aparezca. Y es que así como en el estudio académico se necesitan las pruebas para evaluar el saber de la persona, para saber si esa persona puede avanzar al siguiente nivel o no, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. De alguna manera nosotros tenemos ciertos niveles en donde nuestro crecimiento nos va a ayudar a madurar y a enfrentarnos a distintas otras pruebas que el Señor va a poner en nuestro camino. O sea, vamos a ir siendo probados también de acuerdo al grado de evolución que nosotros tengamos espiritualmente. A medida que nosotros vamos conociendo al Señor, pues por supuesto, Él va a ir fortaleciendo cada vez nuestra fe. Lo mismo que pasa con los chicos ahora en el colegio. Lo que vieron en primero, en su momento, era un desafío para cada uno de los que pasamos por ahí. Pero ya después de estar en quinto, lo que vimos en primero ya era súper fácil, ¿no? En muchos casos los padres ayudamos a los chicos en las tareas porque recordamos de alguna manera aquello que vimos cuando éramos pequeños y ya lo tenemos naturalizado, ya lo tenemos de alguna manera incorporado en nuestro saber y se nos hace fácil. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a aventurarnos en nuevas oportunidades académicas como terciarios, carreras universitarias, otras cosas que empiezan a demandar desafíos, y eso va a ayudarnos a ir creciendo también en esa profesión que nosotros hayamos elegido? Lo mismo pasa con nuestra fe. Como bien dice el Señor, nosotros al bautizarnos, al convertirnos, al ser nacidos de nuevo, como también lo expresa Primera de Pedro, cuando dice que nos ha hecho nacer de nuevo, dice el Señor que somos como recién nacidos que añoran la leche espiritual. Pero también nos dice que no debemos quedarnos bebiendo la leche espiritual, que debemos alimentarnos o pasar a comer comida sólida, alimento sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ir avanzando, necesitamos ir creciendo, no podemos quedarnos toda la vida bebiendo leche materna, hablando en términos espirituales, ¿no? Entonces, para que el Señor Jesucristo se vaya formando en nuestro carácter, son necesarias las pruebas. Desafortunadamente, hermanos, la mejor manera en que nosotros aprendemos es con el sufrimiento. No hay otra manera. Y el Señor lo sabe. Es por eso que usa las dificultades, es por eso que usa las pruebas para ir llevándonos en ese transitar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos lo refleja también de esa manera. Vayámonos un poquito atrás en sus Biblias, no hay que ir muy lejos. Atrás de Pedro está Santiago y detrás de Santiago está Hebreos. Vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 5. ¿Sí? Por favor, síganme. Hebreos capítulo 12, versículo del 5, vamos a leer hasta el 10. Dice así: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. La idea de la disciplina de Dios frente a las consecuencias, que ya sean por nuestras propias acciones o por las mismas pruebas que pone Dios en nuestro camino, lo hace en busca de santificarnos, de llevarnos en ese proceso de compartir la pureza de Dios. Y es a través de las pruebas donde realmente vamos a ser probados si realmente creemos o no en Dios. Yo sé que cuando nos preparábamos, los que tal vez ya pasaron por esa etapa de estudio, se preparaban para lo que eran exámenes finales, evaluaciones, entre otros. Saben que hay que requerir de un tiempo considerable para empezar a leer, para hacer anotaciones, tal vez para hacer resúmenes, para hacer distintas cuestiones que nos ayuden a adaptar ese conocimiento, ¿no? Y en muchos casos también los que tal vez tienen alguna profesión que es un poco más práctica o manual también, no les basta únicamente con la teoría. Necesitan empezar a practicar, ¿para qué? Para empezar a agarrar la agilidad tal vez en las manos o de acuerdo a al oficio que hayan, por supuesto, elegido. Pero ¿qué pasa si frente a alguna prueba no hay esa preparación? Nos encontramos en un dilema, ¿cierto? Porque estamos en una situación comprometida porque ya sea que por distintas cuestiones o decisiones que hayamos tomado, omitimos la preparación para esa evaluación, pero nos encontramos en que necesitamos aprobar esa prueba que tenemos en el momento. Y muchas veces hacemos la fácil, ¿no? Hacemos la idea de usar machete o hacer trampa o buscar la manera de suplir de manera incorrecta esa falta de preparación que hemos tenido. Lastimosamente con las pruebas del Señor no pasa así. Aunque en muchos casos empezamos a tomar nuestro camino y no el de Dios. Es como si el profesor nos pusiera algún trabajo en específico, algún ejercicio, donde él durante todo el año nos ha explicado el procedimiento para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros al no estudiarlo tenemos el problema y queremos llegar al resultado. No nos importa el procedimiento, simplemente queremos dar con el ok del resultado. Pero a Dios, más que el resultado, le interesa el proceso. Porque si ustedes recuerdan la historia de Abraham, él había recibido una promesa de parte de Dios. Una promesa que sí, tardó, y tardó bastante tiempo. Pero que sin embargo el Señor había prometido un resultado en beneficio para él. Una promesa de la cual él iba a poblar que él iba a bendecir a la tierra por medio de la generación que iba a venir por él. Pero pasaban los años, no pasaba nada, no venía aquel hijo prometido. ¿Qué hizo Abraham? Quiso hacer la suya. Dijo, voy a ayudarle a Dios. Voy a ponerme en el lugar de Dios y como veo que Dios no está obrando, me voy a poner en su posición y voy a dar manos a la obra. ¿Qué pasa? Sucede lo que hasta hoy en día ha traído consecuencias graves, que es el nacimiento de Ismael, la división, la pelea, la guerra, que por tanto tiempo ha venido afectando, por supuesto, al mismo pueblo de Israel. Por supuesto, más allá del mal obrar que tuvieron, el Señor siguió firme en su promesa y la cumplió. 25 años después, pero la cumplió. Después de esa gran prueba de paciencia,
Nació el hijo prometido y ya cuando venía a la edad de su adolescencia, ¿qué le dice el Señor? Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo. Imagínense qué pasaba por la cabeza de Abraham. Después de haber esperado 25 años, este hijo que nació milagrosamente, gracias al poder y la misericordia de Dios, le dice ahora que debe sacrificarlo. Pero démonos cuenta del obrar de Abraham. Él no dudó. Él simplemente obedeció. Más allá de que no entendía por qué Dios le estaba pidiendo que hiciera eso, él siguió. Porque él entendía que Dios, quien le había dado ese hijo, también tenía el derecho de pedírselo. Y que también, más allá de que él tuviera que quitarle la vida, el Señor también tenía el poder para devolvérsela. ¿No sale eso de boca de Abraham? Él dice, el Señor puede resucitarlo. Y ahí vemos la prueba en la que se encuentra Abraham. Pero ¿ustedes creen que el Señor hubiera puesto esta prueba en los hombros de Abraham desde el momento que lo sacó de la tierra de donde él estaba instalado? No, tuvo que llevarlo por un proceso de distintas pruebas para que saliera victoriosa en esta, que iba a ser, podríamos así decirlo, su tesis, ¿no? Esa gran prueba que hoy en día consideramos a Abraham como el padre de la fe. Porque ¿quién de nosotros ante un pedido de esos hubiera hecho lo que hizo Abraham? De ir mentalizado a sacrificar su hijo por obediencia a Dios. Al ver Dios, por supuesto, ese temor dentro del mismo Abraham, él lo detiene antes de que llegue a terminar con la vida de su hijo. Porque se da cuenta de que Abraham aprobó. Abraham salió victorioso en aquella prueba que puso el Señor en sus hombros. Y es que muchas de las pruebas que nos pone el Señor, también hay muchas de las que son propias consecuencias de nuestras decisiones. Hay muchas que son consecuencia de nuestras acciones y que de alguna u otra manera tratamos de culpar a Dios por esas consecuencias en nuestro diario vivir, o por aquellas consecuencias que por distintas situaciones de nuestra vida decidimos seguir y que por supuesto el Señor necesita reprendernos para nuevamente llevarnos al camino que corresponde. Continuemos, versículo 11 de Hebreos 12. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Bueno, los chicos en especial hoy en día son los que de alguna manera viven más constantemente lo que es una disciplina, ¿sí? De parte de sus padres. Y la palabra dice, en el momento no es agradable. No es agradable la disciplina. Por supuesto, esto aplica tanto al rol de los hijos como también a nuestro rol como hijos de Dios, en donde Él obra en disciplina para nuevamente llevarnos al camino que corresponde. Y démonos cuenta que Él dice, al principio, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa en el futuro? Va a traer resultados ¿qué? De justicia. Resultados que nos van a ayudar a acercarnos a Dios. El tema en esa disciplina es nosotros reconocerla. En nuestro nivel espiritual debemos apuntar a entender qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esta situación. Y que si salgo victorioso o no de ella, ¿qué debo aprender de eso? Me gusta mucho lo que tal vez vimos domingos anteriores cuando hablábamos de Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? Que hablábamos cuando estaban por lanzarlos al horno de fuego, ¿no? Por no haberse inclinado ante la estatua que había hecho el rey en ese momento.
¿Qué dicen los amigos a Nabucodonosor? No sé si ustedes lo recuerdan. Dicen, más allá que el Señor nos salve o no, nos vamos a mantener firmes. Entonces, en nuestra vida espiritual, el resultado no debe ser una variable que nos deba demandar mucha atención, ¿sí? Lo que nos tiene que preocupar es el proceso, es hacer las cosas bien, porque el resultado ¿de quién va a depender? De Dios. Entonces, si yo me encuentro en una situación en donde tengo que aprobar, pero no estudié, y me encuentro en la dicotomía de si hacer lo correcto o no hacerlo, ¿qué debo hacer? Si estoy en Dios, no importa el resultado. Es consecuencia de la decisión que yo tomé de no haber estudiado. Y debo hacerme cargo de eso. Pero no quiero, o no debemos, mejor dicho, querer saltarnos el procedimiento que Dios mismo ha establecido para nuestra vida como cristianos. Porque recordemos que las pruebas son para nuestra santificación. Es allí donde se va a ver realmente si somos hijos de Dios o no. Es allí donde nosotros entenderemos a qué servimos. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a nuestros propios intereses? Lo que está bien para mí, lo que me genera satisfacción, pero que no agrada a Dios. Este pasaje que hoy leímos en Pedro, en Primera de Pedro, nos tiene que ayudar a entender en el lugar en el que nosotros nos encontramos frente a Dios. ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos aún tomando leche materna? ¿Estamos ya comiendo alimento sólido? ¿En qué lugar nosotros nos encontramos? ¿Queremos salir victoriosos ante las pruebas que van a venir? Porque el Señor ha prometido que van a estar ahí las pruebas. El hecho de nosotros hacernos cristianos, hacernos hijos de Dios, no quiere decir que las pruebas no van a aparecer. De que las pruebas no van a estar allí. Todo lo contrario. Porque Dios nos ama y nos trata como hijos, es que pone las pruebas. Y no necesariamente tiene que ser por un pecado como tal, porque tenemos el ejemplo de Job. Job fue probado a un extremo que no sé si alguno de aquí podamos soportarlo. Y fue una tras otra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a la playa y ver las olas. Si se dan cuenta que va una tras otra, ¿cierto? No dejan de haber olas. Hay unas más grandes, hay otras más chicas, pero las olas son una constante. Bueno, hermanos, esa es nuestra vida espiritual. Van a haber prueba tras prueba. Algunas pequeñas, otras grandes. Otras que tal vez nos hagan dar varias vueltas en el agua, tragar tal vez agua, pero que la idea es que nosotros podamos levantarnos nuevamente. ¿Cómo? Siguiendo el procedimiento de Dios. Y el Señor es fiel, porque Él no solo nos dice que nos va a probar, sino Él también nos dice que va a estar ahí con nosotros. Él no es el Padre que nos deja a la deriva. Él no es el Padre que deja que nosotros nos apartemos de Él así como así. Él busca mantenernos a su lado. ¿Cómo? A través de la corrección. Bien, por otro lado, cabe también resaltar la idea de que si nosotros pensamos en las pruebas, no tenemos que tirarle toda la culpa a Dios. De Señor, ¿por qué me estás probando de esta manera? Señor, ¿por qué haces esto? Señor, ¿por qué me pones esto al frente? Porque también debemos entender que muchas de esas pruebas, o mejor dicho, mucho de esa disciplina, viene a consecuencia, como lo mencioné anteriormente, de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y si tomamos el camino corto en muchas oportunidades, el Señor nos va a llamar a cuentas en algún momento. Y es por eso que Pedro, en esta carta, que va dirigida precisamente a personas que van a encontrarse en una situación muy difícil, porque ya estaba empezando la persecución a los cristianos.
iban a ser perseguidos a tal punto de ser torturados, de ser asesinados, de ser crucificados, de ser aserrados, de ser prendidos fuego en la ciudad. Iban a tener pruebas que iban a demandar si realmente eran fieles a Dios o no. Entonces démonos cuenta que con esos hermanos que perdieron su vida profesando su fe, el resultado que ellos obtuvieron, hablando en términos terrenales, no era el esperado. Pero sí iban a obtener un resultado que iba a ser mucho más grande y era el que les estaba esperando en los cielos. Y es por eso que ellos, sin importar, se lanzaron, como hicieron Daniel y sus amigos. Ya sea que muera o que viva, del Señor soy, como dice Pablo. Del Señor somos. Entonces el resultado depende de Él. Y si Él nos rescata, gloria a Dios. Y si no nos rescata, también gloria a Dios. Y es ahí donde nos cuesta. Es ahí donde nos cuesta. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando no se ajusta a mis deseos. Cuando yo quiero algo, pero el Señor no se ajusta a eso, ahí entramos en conflicto. Y empezamos a criticar a Dios. Pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me das esto? ¿O por qué permites que pase esto? Entendemos que Dios tiene la soberanía de todas las cosas. No hay cosa que suceda en esta tierra sin que Él lo sepa. No hay nada que lo tome a Él por sorpresa. Él lo sabe todo. Desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya conocía todos y cada uno de nuestros días. Y es en eso que nosotros debemos depositar nuestra fe. En que Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros no tenemos el control de nada. Pero lastimosamente nosotros siempre queremos tomar el lugar de Dios. Yo quiero tener el control de mi vida. Yo quiero tener el control de la otra persona. Yo quiero tener el control de esa situación, pero no es así. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que nos corresponde y dejar lo demás al Señor. Es así. Por eso dice que el Señor Jesús, cuando estuvo acá, dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque nos quita la carga de tener el control de las cosas. Simplemente tenemos que sujetarnos a la obediencia de Dios. Y dentro de su promesa, Él dice que nos va a cuidar. Dice el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es nuestra esperanza. Que más allá de que obtengamos el resultado que queremos en esta tierra, nuestro enfoque tiene que estar en el resultado que nos espera después de nuestra vida en esta tierra. Yo sé que es difícil porque nos enfocamos en el aquí y ahora. Y es difícil no hacerlo. Porque estamos atravesando X o Y situación. Nos enfrentamos a dificultades que demandan que nos entristezcamos, que suframos, que la pasemos mal. Y es difícil postergar ese sufrimiento por largo tiempo. Pero ¿qué dice tanto Pedro como lo dice como lo dice Santiago? Estén gozosos en las diferentes pruebas. ¿Nosotros estamos gozosos cuando nos enfrentamos a las pruebas? No, ¿cierto? ¿Quién se pone feliz por ser puesto a prueba? Cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que no queremos vivir, nos entristecemos. Pero el Señor nos dice, pónganse en sumo gozo, porque debemos entender que el Señor se preocupa por nosotros y nos ama. Y está ahí. ¿Para qué? Para llevarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas.
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Yo había puesto como título a este mensaje, Alabanza en la dificultad. Yo sé que para nosotros es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando no tenemos deudas, cuando no tenemos problemas en casa, cuando todo nos está saliendo bien, cuando tenemos un buen trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones de las que no encontramos salida? Perdemos nuestro trabajo, tenemos complicaciones en nuestra casa. ¿Realmente ahí aparece la alabanza a Dios? Pero esa alabanza a Dios no quiere decir el que nosotros dirijamos cantos únicamente a Él, sino en que nosotros nos acomodemos a su voluntad, al plan de Dios que Él tiene para nosotros. Y yo sé que muchas veces podemos decir, no, pero es que Dios tiene un plan diferente para cada uno. Hermanos, no. El plan de Dios es el mismo para todos. ¿Saben cuál es? Llegar a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cómo? Ahí donde está la diferencia. De acuerdo al contexto de cada uno. De acuerdo a la profesión de cada uno. De acuerdo al lugar en el que Dios lo haya puesto en cada uno. Si eres padre, si eres madre, si eres hijo, esposo o esposa. Ahí se tiene que ver reflejado la imagen de Cristo, de acuerdo al lugar en el que el Señor te haya puesto. Por eso es importante nosotros conocer a Dios, conocer su palabra, porque ahí vamos a entender qué es lo que Dios espera de acuerdo al rol en el que yo estoy ahora obrando, actuando. De ese papel o ese rol de actor, ¿yo lo estoy cumpliendo de acuerdo a los parámetros de Dios o de acuerdo a los parámetros de qué? ¿Del mundo? ¿A los parámetros míos? Es allí donde no coincidimos con la alabanza que debemos rendir a través de las pruebas a Dios. Es un desafío, hermano, no les voy a decir que es fácil. Pero si nosotros estamos firmemente anclados al Señor, va a ser mucho más fácil. Hay otro ejemplo que me gustaría mencionar, y este no resultó tan bien, y es el ejemplo de Saúl. No sé si ustedes recuerdan la historia de Saúl, el primer rey de Israel, nombrado por el mismo Dios. Y un momento se encuentran en batalla, tenían que enfrentar a los filisteos. Pero el Señor había dicho que tenían que, antes de irse a batalla, hacer un sacrificio delante de Dios. Y por supuesto ese sacrificio correspondía al sacerdote del momento, ¿sí? Era el único que podía hacer ese sacrificio. Pero ¿qué pasaba? Saúl estaba a punto de ir a batalla, tenía a sus hombres ya equipados, tenía a sus enemigos en contra, iban aumentando en número, mientras que sus soldados, algunos, estaban retirando, y él decía, ¿debemos esperar realmente al profeta para que haga esto? ¿Por qué más bien no lo hacemos nosotros? ¿Por qué nos acomodamos a lo que Dios dijo? Hagámoslo a nuestra manera. Y es por eso que termina Saúl siendo expulsado del reinado de parte de Dios y ungiendo a David para que fuera el próximo rey. Y es ahí donde encontramos esa lucha del mismo Saúl contra la voluntad de Dios. Porque quería asesinar a David. Lo quería asesinar porque Dios ya se había pronunciado. Pero él no quería aceptar la voluntad de Dios y se vio enfrentando a Dios mismo. Pero Dios, dentro de su misma misericordia, le trataba de mostrar el por qué era que esa consecuencia había caído sobre él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos como Job, que más allá de las distintas pruebas difíciles y fuertes que vinieron sobre él, nunca se animó a negar o a maldecir a Dios. O vamos a tomar la actitud de Saúl, en donde a través de la justificación de decir, no, pero es que, Señor, los enemigos se estaban incrementando, los míos se estaban yendo,
necesitaba actuar ya, no podía esperarte. Porque es allí donde entramos nosotros con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con el pecado que hay en nosotros, a querer justificarnos, a querer justificar nuestras acciones. Y le decimos a Dios, no, Señor, pero es que yo hice esto y por lo otro. Cuando entendemos claramente que ante los ojos de Dios no está bien. Debemos dejar de pensar en nuestros términos y ajustarnos más a los de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo en su palabra nos ha dicho, el corazón está contaminado, es engañoso, es de cuidado. Debemos prestar atención a lo que sale de adentro. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, de adentro del corazón salen las guerras, las discusiones, la inmoralidad sexual. Todas aquellas cosas, hermanos, salen de acá, no de afuera, salen de acá. Es por eso que nosotros debemos alinearnos con los que Dios nos pide, enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo sé que tal vez nosotros que estamos escuchando hoy este mensaje y nos encontramos tal vez con distintas situaciones en las que está, por supuesto, involucrado un tercero. Nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de que, pero es esa persona la que tiene que cambiar. Pero el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor nos manda a cambiar nosotros. Yo no tengo el poder, no tengo la posibilidad de hacer cambiar a otra persona. Ese poder únicamente lo tiene Dios. Pero sí puedo obrar responsablemente para cambiar lo que hay dentro de mí. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor no nos dice, preocúpate por sacarle la pajita al otro, sino por enfocarnos en la viga que tenemos nosotros en los nuestros. Y es ahí donde nosotros optimizamos nuestros recursos de manera equivocada. ¿Por qué? Porque queremos cambiar al otro en vez de cambiar nosotros. Entonces nos encontramos en esa situación en la que no, pero es que mi papá ¿por qué dice esto? O mi mamá ¿por qué hace lo otro? Yo quiero que mis padres cambien. Cuando debería yo en la posición de hijo decir qué es lo que Dios quiere que yo haga como hijo dentro del hogar en el que Él me ha puesto. Y eso para cualquier situación. En el trabajo tal vez. Situaciones en las que tal vez se pone a prueba nuestra fe. Cuando tal vez tengamos que hacer algo que no va muy acorde a la moral de Dios. Nosotros realmente por lo menos nos paramos o nos sentamos un momento a pensar si realmente debemos hacer eso o no. O simplemente damos rienda suelta porque tenemos temor a perder nuestro trabajo. ¿Qué es peor, perder nuestro trabajo o perder nuestra salvación? Porque el versículo 9 que está arriba dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El que nosotros resistamos las pruebas como corresponde, va a conllevar la salvación ¿de qué? De nuestras almas, de nuestro destino eterno. Nuestro paso por esta tierra es temporal, en comparación y muy pequeño en comparación a lo que es la vida eterna. ¿Realmente vamos a poner en juego lo que nos espera después de que el Señor nos llame ante su presencia? Hermanos, si alguno aquí está atravesando por alguna prueba de la cual no encuentra salida, de la cual no haya regocijo como nos lo pide el Dios, entreguémonos por completo a Él. Porque como dice 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser probados, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportarla.
toda prueba que estén atravesando ahora, el Señor ya ha provisto de la salida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. No confiar en nuestros esfuerzos. Confiar en que si cumplimos con lo que Dios nos ha pedido, Él nos va a sacar victoriosos de esa prueba. Así que, hermanos, esta mañana quería precisamente compartir este mensaje de ánimo, porque yo sé que vivimos distintas situaciones en nuestro día a día, situaciones en las que nuestra fe se ve realmente probada, en donde nos entristecemos porque no queremos vivir esa situación en nuestra vida. Pero que si nosotros tuviésemos ese cambio de panorama dentro de nuestro saber, de nuestro entender, como Dios lo pide, nuestra vida va a ser mucho más cómoda, va a ser mucho más fácil. El Señor lo ha prometido. Mi yugo es fácil. Confíen, entréguense, depositen todo en Dios, todo. No algunas cosas, todo. ¿Por qué? Porque lo entregó todo por nosotros. Así que gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor bendiga su palabra en ustedes, que permita que tenga fruto. Y ese fruto justamente que nos va a llevar a que esta familia en la fe que somos podamos crecer, animarnos unos a los otros y por supuesto también dar testimonio a los que no han conocido aún de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga.